Bueno, gracias por seguir con nosotros. Como les decía, hoy con Reinaldo vamos a hablar de algo que nos ha apasionado y que lo hemos tocado aquí tanto tiempo sobre cultura, y hoy tenemos a alguien que nos trae alegría desde que entró, ¿verdad? Nos ha inyectado esa alegría que es especialmente en los artistas. Estamos con Tito Antonio Ochoa. Él está dirigiendo el Teatro Memorias. Un placer tenerlo acá, don Tito, para hablarnos de esta gira que están realizando a nivel nacional y darnos buenas noticias a los seibeños. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con ustedes, con Jorge, con Reinaldo, y tratar de explicarles un poco lo que ha sido esta gira del color y la esperanza. Se llama precisamente esta gira de la obra El Generalito. Decirles que no es la primera gira que hemos tenido con esta obra. Esta obra fue montada por primera vez en 1985, imagínense. Desde que se montó ha sufrido varios elencos. La he montado también en ciudades como Checoslovaquia, en la ciudad de Praga, en Checoslovaquia, y también la he montado en la ciudad de Bogotá, en Colombia, con muchos elencos. Y siempre cuando hay una crisis muy potente, nuevamente la pongo. Como lo que estamos viviendo en una crisis permanente. Desde el 2009 estamos viviendo una crisis que se ha acentuado desde el 2009, y la obra El Generalito jugó también un papel muy importante durante el golpe de Estado del 2009, hay que quitarle el nombre. Y ahí El Generalito realizó una gira por 25 ciudades de Honduras. Ahora estamos nuevamente, ¿verdad?, presentando esta gira, y empezamos precisamente en La Esperanza, ¿verdad?, en la ciudad de Berta Cáceres, donde participamos en el homenaje que se le hizo junto a su madre, junto a su hermana y junto a sus hijas en la plaza central de La Esperanza, ¿verdad? Y ahí también partimos a varias ciudades, varias comunidades que están ahí, a Maranguila, ¿verdad?, a Zacualpa, todas estas comunidades indígenas, y nos hemos metido en sectores donde nunca antes había entrado el teatro. Y era impresionante porque la gente estaba fascinada, y los mismos campesinos decían: nosotros nunca habíamos visto una obra de teatro. Estamos totalmente encantados, ¿verdad? Eso va, esta es la gira del color, esto es el Teatro Memorias. Qué bueno, y creo que aquí algunos van a decir una obra de teatro, aunque ustedes ya han hecho varias presentaciones. ¿Qué nos cuenta, de qué nos habla el Generalito? Pues El Generalito habla de un general que se creía grande, pero en realidad era muy chiquito, y dominaba o mandaba en un país grande y enorme, ¿verdad? Pero él, como era demasiado pequeñito, era muy acomplejado, y obligaba a todos los habitantes de ese pueblo a caminar de rodillas para que ninguno pudiera estar más arriba que él. Entonces en todo ese pueblo la gente anda de rodillas. Y luego también les obligaba a pintar sus casas de gris y de negro, para que no supieran la diversidad, para que no entendieran que también existen otros colores, que solo existe o gris o el negro, es decir, de una u otra manera, para decirles lo que tenían que pensar, que no podían salirse de lo que él consideraba que era correcto. Entonces un día uno de los personajes del pueblo levanta la cabeza, escucha un sonido y se da cuenta que hay una paloma blanca volando, y en ese momento descubre el color blanco, y por efecto de esa imagen él decide levantarse. Y en el momento en que se levanta, él logra ver un mundo totalmente diferente. Ya deja de estar arrodillado, se levanta y decide cambiar de color, y decide cambiarse y ponerse de blanco. Pinta su casa de blanco, contagia a los demás habitantes del pueblo, y cada uno escoge un color diferente. Se levantan e inician la revolución de los colores. Y cuando inician la revolución de los colores, contagian al público, y el público con los actores logran vencer al Generalito al final de la obra. Es decir, es una obra que habla de diversidad, de justicia, de solidaridad, de libertad, de amor, y de la lucha contra la injusticia y la opresión, ¿verdad?, de alguien que trata de imponer a la fuerza un modelo y un sistema que la gente no acepta. De eso va la obra. Interesante realmente, y es una escenografía vivida. Ah, sí, no, Sí, lo que estamos viviendo para nosotros, no sé, para todo el mundo. Para algunos compañeros ahí del partido de gobierno tal vez no, ¿va?, porque ellos están muy bien, ¿va?, pero creo que el 98% de la población estamos sufriendo violencia, estamos sufriendo desempleo, estamos sufriendo carencias, ¿verdad? Estamos en una situación bastante crítica.
Es interesante la propuesta, yo creo que es oportuna también, máximo en nuestra ciudad, que necesitamos no solo la inyección de la cultura, ¿verdad?, que sí nos hace falta enormemente, sino ese despertar también de conciencia, porque creo que lleva ese ingrediente de despertar esa conciencia del acontecer diario. Y máxime que me estaba diciendo que es una obra gratuita, ¿verdad?, que actualmente todo es pagado. Lamentablemente el pago que estamos dando es con sangre. Y la propuesta es para llevar tranquilidad, para llevar un poco de diversión, un poco de entretenimiento, al mismo tiempo despertar conciencia de la población y que sienta de que el teatro también refleja no solo la ilusión, porque a veces solo son obras ilustrativas, sino que en este caso es representativa. Así es, sí, sí. Del acontecer nacional. Así es, sí, es que el teatro puede existir de todas maneras. Hay un teatro más bien que va de la realidad. Es un teatro que la encubre, es un teatro que no la quiere mostrar. Pero eso no solo en el arte, también hay un periodismo que encubre la realidad, que no la quiere tocar, ¿verdad? Es un periodismo amarillista, ¿va?, que de lo cual estamos totalmente en contra, o un periodismo tarifado, digámoslo de una manera, pagado, ¿verdad?, que no permite que la gente tome conciencia de las cosas. Pero así como existe en el periodismo, también existe en el arte, ¿va? Y hay algunos colegas que se dedican al teatro precisamente a decirle a la gente: venga al teatro y olvídese de los problemas. No, el teatro nunca ha sido para olvidarse de los problemas. El teatro ha sido para confrontar los problemas. Así como debe ser el periodismo, así como debe ser cualquier profesión, ¿verdad? Cualquier profesión, ya sea un economista, ya sea un agrónomo, ya sea un antropólogo, ya sea un ambientalista. Porque si usted lo que hace es servirle a unos intereses por encima de su profesión, usted de una u otra manera está ejerciendo una prostitución, porque lo que está vendiendo, algunos venden el cuerpo, ¿va?, pero algo otros vendemos el pensamiento, ¿va?, y vendemos nuestro talento. Y que precisamente aquí en este teatro lo que queremos decir, lo que usted decía, compañero, es decir, el teatro sirve para despertar conciencias, para alimentar el deseo de superación, para alimentar el deseo de libertad que debe de tener la población. Esto que usted nos dice es lo que el sistema promueve el wifi gratis en las plazas, promueven andar bailando zumba y andar corriendo, porque no quieren que el pueblo piense que por medio del teatro y la cultura expandamos y, como decía en la obra El Generalito, veamos los colores, veamos la diversidad que podemos tener. Así es decir, estamos diciendo que este gobierno, este sistema, ¿verdad?, tiene una política sobre la cultura, pero las actividades culturales que promueven precisamente son para encubrir esa realidad. Este tipo de actividades el Estado, el gobierno no las promueve. Yo en lo personal no pido del Estado dinero, porque sé que en el momento en que lo pido, decir, pero ¿cómo le vamos a dar plata a alguien que está precisamente cuestionando? Y nosotros no cuestionamos a gobiernos específicamente, ni a presidentes de manera personal. No, siempre lo hemos hecho de manera estructural, ¿va?, porque este es un problema sistémico. Aquí realmente cualquier partido que llegue, si no se cambian las estructuras que actualmente estamos viviendo, eso va a seguir funcionando. Yo le decía a un amigo: mira, el problema aquí no es que pongan un ministro de cultura o un ministro por otro, aunque sea de otro partido. El problema es que hay una estructura que impide que esos presupuestos estén al servicio de la comunidad. Le voy a poner un ejemplo. El ministro de Cultura antes llegaba y él tenía libre albedrío sobre el presupuesto. Entonces, digamos, yo era director de la escuela de teatro. Él decía: hay un presupuesto para la escuela de teatro, no, quítenselo y démelo a mis viáticos. Ese tipo de cosas, digamos, en Costa Rica no existen, porque hay una institucionalidad donde los presupuestos de cada una de las instituciones están designadas. Entonces la persona no tiene el libre albedrío para decidir sobre ese presupuesto. Entonces ahí depende de la buena voluntad, de la ética y la moral del funcionario. Pero ya hemos visto incluso del partido de oposición que 10 diputados, incluida una de aquí de Ceiba que conozco muy bien y que me entrevistó cuando trajimos al Generalito y que era muy revolucionaria, a la hora de la hora se dio vuelta en el momentito. ¿Y cuánto costó? ¿Cuánto cuesta un diputado? La famosa leyenda de aquel famoso escritor norteamericano que dijo: en Honduras un diputado cuesta menos que una mula. Eso es lo que pasa. Eso es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque es que no es de ideologías,
es problema de estructura. Y en el momento en que a la gente miserable o a la gente que no tiene ética le ponen 1 millón, ¿cuánto cuesta usted? 1 millón, este cuesta 1 millón, el otro cuesta 12. No, este es más caro, este cuesta 20. Pero hay gente que con 100,000 pesos los compra. Se puede por medio del teatro, don Tito, entonces educar, formar. Con Reinaldo siempre hemos dicho no crear conciencia, sino despertarla, porque la conciencia ya está creada. Así es. La conciencia la tenemos que despertar y ponerla en los actívate, va a bailar zumba la conciencia, porque con eso nos la duermen. Exacto. No, el teatro siempre ha jugado un papel fundamental. Mira, yo estoy en Checoslovaquia, en Praga. Estaba en 1989 cuando cayó el muro de Berlín. ¿Saben ustedes quién inició la revolución? Los teatreros. Porque los teatreros era el único espacio donde no había censura. Sí. Es decir, trataban de censurarlo, pero no podían. Entonces, el líder de la revolución de terciopelo era un teatrero, pues el dramaturgo Václav Havel. ¿Verdad? Entonces, el teatro juega un papel fundamental para transformar, para educar, ¿verdad? Porque no me gusta el término politizar, porque es que los políticos todos lo politizan. No, es decir, aquí no se trata de politizar, aquí se trata de educar a la gente. Y no estamos por cambios radicales, terribles, que vamos a hacer un socialismo ultranza. No, hombre, los tiempos han cambiado. Vivimos un proceso de globalización. Vaya, con que el capitalismo funcionara. Es que no vivimos en un sistema capitalista, vivimos en un sistema monopólico donde hay 3 empresas que están decidiendo sobre toda la economía del país. ¿Queremos ser capitalistas? Abramos las posibilidades de la competencia, abramos que los microempresarios tengan la posibilidad de emprender. Ah, no, pero aquí hay una política para favorecer a los grandes emporios y corporaciones, ¿va? Y desfavorecer a los microempresarios. Ponga usted el ejemplo de las comidas rápidas. Hay toda una política para que la comida rápida esté exonerada de impuestos, pero hay toda una política para meterle impuestos a la gente pobre, a la que está empezando. Entonces yo digo, el Estado de Honduras es totalmente omnipresente en todo lo que tiene que ser con impuestos, para fregar al ciudadano, para que no emprenda, y es totalmente invisible en todo lo que tiene que ser para ayudarlo, para emprenderlo. Eso es lo que estamos viviendo. Es que los políticos, los artistas dicen la verdad para mentiras para revelar la verdad. Sí. Y los políticos la dicen para encubrirla. Así es, excelente, sí. Creo que la disertación que ha hecho y también el antecedente que tenemos, es interesante ver de que yo siempre he dicho de que no hay cosas de casualidad, sino que causalidades. El contexto que ha puesto de que no es únicamente el gobierno, sino que es la sucesión, esa estructura que nos tiene así, porque sea que casualmente el miércoles pasado hablábamos de eso, ¿verdad? Que sea quien sea que caiga, va siempre en la misma ola, va siempre haciendo lo mismo, porque lo que tenemos dañado es una estructura. Y no estamos hablando de la política vernácula. Miren, aquí es donde a veces se transversan las ideas y los pensamientos, ¿verdad? Porque aparentemente la disertación de hoy lleva un contenido político, pero un contenido político social. Y aquí estamos acostumbrados a la política de mentira, a la política vernácula, a la politiquería, a los politicastros que les digo. A los politicastros, exacto. Y no estamos acostumbrados a que nos hablen de una forma tan abierta y que hiere los sentimientos y hiere los ojos, porque nos parece que es mentira. Así es, sí. Y eso es lo que representa el teatro. El teatro representa una forma de quitar el velo de los ojos, de una forma artística hermosa. Así es, sí. Había un autor norteamericano, David Mamet, que decía: vamos al teatro a escuchar la verdad más allá de las ideologías, la verdad más allá de nuestras posiciones políticas, ¿verdad? Yo lo que les digo, es decir, para transformar Honduras no necesariamente se necesita un cambio de gobierno, necesitamos un cambio total de actitud, de educación, donde las personas estén más allá de sus propias ideologías. Pero la gente cree que la ideología es conocimiento. No, la ideología no es conocimiento. La ideología es una plataforma que le permite a usted expresar ideas, pero más allá de la ideología existe una verdad que está escondida, y esa verdad escondida el arte la pone a flor. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted se acuerda de algún alcalde que existió durante la época de Shakespeare? No, ningún alcalde se acuerda de ningún político, pero de Shakespeare la gente se acuerda y sabe quién es.
Los políticos duran el tiempo de su mandato, pero los artistas están para la eternidad. Muy bien. Si habría que colocar a Honduras en una escena, ¿qué obra de teatro nos están presentando a diario a los hondureños? No, el teatro que estamos viviendo es el teatro de la violencia, de la corrupción, mire, el gran teatro que están haciendo, y eso el teatro lo manifiesta, es que las personas que entre más se jactan de ser puras y honestas son las más corrompidas. Y eso usted lo puede ver en la iglesia, donde existen curas pederastas. Eso lo puede ver usted en los políticos, donde hay políticos corruptos insertados en el crimen organizado. Lo puede ver dentro de las estructuras militares y policiales, donde se encuentran mafias delincuenciales que hacen posible este grado de violencia, que les permite a ellos generar agencias de seguridad, precisamente porque hay una situación de miedo que existe en el país. Entonces, la violencia es encubrir, ¿verdad?, mi accionar en el momento en que yo hablo lo que realmente no soy. Normalmente hay una contradicción entre lo que digo y lo que hago y lo que pienso. Y eso en el teatro es maravilloso. Ese es el teatro que nos vive, en el teatro de la mentira, pero a través de un lenguaje ahí uno escucha a los políticos. Además la carita que ponen, esos son santos, maravillosos. Y el último político que salió ahorita en los Panama Papers, están todos en Facebook, están una cantidad de políticos. Por cosas así, en Islandia, el primer ministro tuvo que renunciar. Macri está ahorita en juicio político, precisamente porque está en los Panama Papers. Dígame usted aquí en Honduras, ¿cuántos de los que están en Panama Papers están siendo señalados, verdad, y que posiblemente sean juzgados? Ninguno. Van de candidatos. Van a elección nuevamente. Es increíble, es como la careta del teatro griego, ¿verdad? Que se la cambiaban y así es. Es increíble. La gira que están realizando, Comienza en la Esperanza. Las presentaciones, ¿cuántas han hecho en esta nueva gira de Color y Esperanza? En este momento llevamos 10 presentaciones. 10 presentaciones que, como le digo, están destinadas a sectores vulnerables. Cuando le digo sector vulnerable, estamos hablando de que nos metemos en una montaña, en un piso de tierra, donde existen campesinos, donde existen lencas viendo una obra. Usted, es impresionante, ahí tenemos videos, se los vamos a mandar en un día de esto, y fotos para que vean, es decir, a dónde nosotros nos estamos metiendo. Don Tito, lo voy a interrumpir porque me dicen que tengo una llamada de un celular y a esta gente hay que respetarla. Bueno, okay. Adelante con la llamada. Buenos días, un saludo para el artista que nos está dando una buena cátedra. Pero dentro de ese contexto me recuerda a mí a Tartufo de Molière. Gracias. Bueno, nos solicitaba Ronald, necesitamos audio con la llamada, que le gustaría ver al Tartufo de Molière acá en una representación, nos decía el televidente. El Tartufo, esa es tremenda obra, una obra de Molière que habla sobre los hipócritas, ¿verdad? Entonces es un devoto de Dios que se mete en una casa porque hay un creyente que cree mucho en él. Al final el Tartufo no solamente se queda con la casa del creyente, sino que se queda con la mujer y con la hija. Es decir, el Tartufo es el sinónimo de hipócrita, ¿verdad? Entonces es el gran Tartufo, pero eso equivale para cualquier persona que tiene ante los demás una imagen devota, una imagen angelical, pero que en realidad es un diablo, bueno, un lobo vestido de oveja. Ese es el gran Tartufo. En francés, tartif es sinónimo de hipócrita. Mire cuánta riqueza nos hemos perdido. Sí. En San Pedro Sula uno tenía la oportunidad de ir al Teatro Saibe, de ir al teatro del Centro Cultural San Pedrano, aunque muchas de las obras no eran tan sociales, tan directas, por lo menos teníamos esa oportunidad. La Ceiba comenzó hace tiempo, don Tito, teníamos el Teatro Rex, que se convirtió en un cabaret y ahora en un antro. La Ceiba tiene cultura, claro, tuvo, sí, y se ha ido desapareciendo porque precisamente nos volvieron apáticos, indiferentes. El teatro puede revivir y eliminar esta indiferencia. Sí, no, mire, la gente tiene cultura, ¿verdad? La cultura no se puede... Bueno, sí, esta llamada lo comprueba. Exacto, la gente no pierde su cultura, la gente, lo que sucede es que la cultura se transforma y lo que no hay son actividades artísticas.
Nosotros cada vez que venimos a La Ceiba hay llenos completos. Los monólogos de la vagina, eso es un éxito. Aquí hemos traído la obra 3, 4 veces. Hay 250 personas cada vez que la traemos. Aquí la gente le gusta el teatro, pero necesitamos las carreteras, los puentes que nos permitan hacer esta actividad mejor. Si tuviera La Ceiba un teatro más o menos como el que tenemos nosotros en Tegucigalpa, el Teatro Memoria, una salita, 200 personas, mire, nos costó 200,000 lempiras. Eso es lo que nos cuesta, no cuesta más. Wow. Pero necesitamos la condición, ¿va? Y entonces ahí tendríamos esos espacios, ¿va? Es decir, ¿por qué nosotros nos toca presentarnos en lugares donde no hay ninguna condición? Precisamente porque el dinero se lo han robado. ¿Por qué Costa Rica tiene 40 salas de teatro en San José? ¿Por qué Costa Rica tiene 2 facultades de teatro? ¿Por qué Costa Rica tiene teatro en todas las ciudades? Porque ese dinero, aunque ha habido corrupción, se ha destinado. Como yo les decía, el presupuesto tiene unos rubros destinados donde los políticos no pueden entrar. Bueno, y lo otro va, que Costa Rica no tiene ejército, ¿va? Entonces todo el dinero del ejército se lo metió a la cultura, ¿va? Eso es, ¿va? 40 salas de teatro. Así es. Increíble. Aquí tenemos una casa de la cultura que sigue luchando, don Tito. Yo creo que usted conoce. No, yo he estado ahí, he apoyado a los compañeros, la Casa de la Cultura, la antigua aduana, ¿verdad? Es decir, ese espacio, por favor, señores políticos, por favor, señor alcalde, póngale atención, no sean indiferentes a la cultura. Le hago un llamado al señor alcalde, por favor, si tiene un poquito de sensibilidad, como lo dijo la primera dama, que la escuché hace una semana en el Teatro Manuel Bonilla, que el señor presidente era un hombre sumamente sensible a las artes, que por favor le dé la personería jurídica a esta gente que está luchando por la cultura de La Ceiba, que no piensen solo en fútbol, que no piensen solo en centros comerciales. No, señores, tengan un poquito de sensibilidad, y eso, si lo logra hacer, vaya, solo eso que pueda hacer, va a quedar en la historia de esta ciudad. Eso es lo que tiene que entender. Y mire que el teatro es capaz de generar empleos. También otra de las cosas que discutimos generalmente con Reinaldo es que la educación actualmente, don Tito, nos encasilla en buenos y malos. Y yo siempre pongo el ejemplo, quizá yo no fui nunca bueno en matemáticas, no me gustó, pero me gustaba el arte, me gustaba la parte social, me gustaba pintar, pero me decían, este es mal estudiante porque no saca buenas notas, y este es el bueno porque en todas va bien, pero era un cantante, era un artista, era un dibujante, y eso no lo promovemos. Sí, porque la educación está enfilada hacia lo tecnológico o hacia lo físico-matemático, pero hacia lo social no está. Yo le digo, yo estoy en Checoslovaquia, el niño desde pequeñito le ven las aptitudes, y las escuelas están por orientaciones. Entonces un niño que sirve para la matemática va a una escuela orientada a la matemática. Un niño que sirve para las artes, desde chiquito, de los 5 años, está orientado a las artes. El otro está orientado hacia las ciencias naturales, otro hasta las ciencias sociales. Claro, entonces, mire la diferencia. Claro, no va a dar uno de narices. Claro, entonces diga, igual que yo, es decir, matemáticas. No, mi línea es la línea social, filosófica, no la matemática, pero por eso no significa que seamos más tontos. No, cada quien. Es decir, si yo a un físico le empiezo a hablar de cultura, de arte, de literatura, pues que me analice un poema, pues tampoco va a poder, ¿verdad? Entonces, ese es lo que acaba de tocar usted, es gravísimo, porque se habla de calidad educativa. Y cuando se habla de calidad educativa, ¿qué es? Pongámosle una computadora que tenga acceso a internet, ¿va? Es decir, que el niño pueda usar un iPhone. No, hombre, si el niño lo que debe tener es una relación con la tierra, con los animales, con la naturaleza. El problema de calidad educativa viene precisamente de eso, ¿verdad? No es calidad educativa porque tenga más acceso a la tecnología. No, eso no significa calidad educativa. Actualmente nuestro sistema educativo crea autómatas empleados. Maquileros. Exacto. Hay una gran diferencia. Miren, en nuestro teatro llegan estudiantes de los colegios públicos y de los privados. Cuando llega un niño del colegio público, viene con la cabeza agachada, no saluda, no da la mano. Viene el estudiante del colegio privado con la cabeza hacia arriba, le da la mano, me llamo tal y tal, buenos días, me encanta la obra. Están siendo formados para ser gerentes, presidentes, diputados. Y el otro niño está siendo formado para ser sirviente, mecapalero y maquilero. Esa es la educación que recibe. Es interesante ver todo esto y escuchar cuando hacía el llamado y decir que no solo piensen en
deporte, no solo piensen en... decir que piensan y ya aventurado. Yo siempre he dicho aquí, ¿verdad? Que no, parece que no piensan, no tienen sensibilidad, no tienen conciencia, y creo que esta es una acción interesante que los serbios debemos de tomar, ¿verdad? Porque anteriormente tenemos una historia cultural en La Ceiba. Había más de 10 teatros aquí en la ciudad. Actualmente no tenemos ni uno. Yo particularmente estuve participando unos días en una escuela de teatro que se montó cuando estaba en el colegio. Ahora yo no escucho nada de teatro en La Ceiba. El arte y la situación es igual en todo el país, pero llevándolo al contexto local, creo que es de retomar esto y una acción ciudadana, ¿verdad? Yo siempre digo que no soy partidario de esas manifestaciones, de andar tomándose las calles, porque con una ciudad como la que tenemos actualmente, bueno, usted ya vivió la Vía Crucis de la accesibilidad. Aquí la accesibilidad está en precario, está obsoleta. Esa es una teatralidad de los ceibeños. O sea que los ceibeños, a pesar de que no tenemos un teatro formal, vivimos haciendo teatro todos los días. Solo le tenemos que dar forma, le tenemos que dar ese siguiente paso, ¿verdad? De empezar a viabilizar la cultura. Porque bien lo decía, no es que hemos perdido la cultura. Yo siempre he dicho eso. Dicen que los ceibeños hasta han perdido la identidad. Yo no creo que se haya perdido la identidad. La identidad está ahí. Lo que pasa es que nos lo han vendado los ojos. Es interesante esta puesta en escena. Yo creo que y considero importante que toda la persona que tenga, todo el ciudadano ceibeño que tenga la oportunidad de ir y verla, vaya, porque es interesante ver cómo podemos trascender el pensamiento, ese pensamiento que nos tiene obstruidos el desarrollo, porque es algo muy importante visualizar de que solo el pensamiento visible es el que se desarrolla. Hablaban de lo que es interesante para los que están de turno en el gobierno, qué es lo que les interesa a ellos promover, no porque tienen interés y son sensibles a eso, sino porque eso es lo que les va a aportar la selfie, lo que es la permanencia en las redes sociales y lo que también el morbo que venden los medios de comunicación. Sí, es que miren, los políticos en realidad el gran problema es que no se han dedicado a administrar el país y a gobernar, se han dedicado a hacer campaña política. Entonces nunca la campaña se para. Nunca termina. ¿Verdad? Entonces yo nombro un ministro de Cultura no para que impulse la cultura, no, y pongo un ministro de Cultura para que me haga unas actividades que me hagan campaña política. El Actívate no es una actividad cultural, es una actividad política que digan que yo estoy haciendo eso a la política. El Honduras Canta no es una actividad cultural, es una cosa política. Mire, si fuera una actividad cultural, tendría que ser pensada a largo plazo. Tendría que estar pensada a un proyecto de nación a 50 años y donde tendríamos que establecer las bases que quedaran consolidadas para que se desarrollara un proyecto artístico, ya sea musical, teatral o también científico, literario, ¿verdad? Es decir, pero todas las actividades que que se ven en la actividad de los políticos están en función de sus 4 años. Ahora que quiere reelegir está en función de 50, pero tampoco lo está pensando de una manera a largo plazo, construir la sociedad, construir, y no administran los recursos en función de eso. Nombra un ministro de Economía no para que administre la economía, sino para ver cómo es que él le dice a la gente la publicidad y la propaganda que tengo. Como lo que ha pasado, y por eso digo que para mí, yo soy un poco escéptico, creyendo que un cambio puede llevar a esa otra cosa, si no cambiamos la idea que este país se construye cada 4 años, y se destruye cada 4 años, ¿verdad? ¿Cómo podemos empoderarnos, don Tito? Ayer en esta reunión que les contaba, se le va a hacer un homenaje a Guillermo Anderson en la Plaza Central. Pero a Guillermo se le va a hacer este homenaje hasta que nos dimos cuenta que estaba enfermo. Está muy imagínense. Hasta este momento vamos a reconocer a uno de los hijos predilectos de la ciudad de La Ceiba, en la que yo siempre digo, escuché ceibeños que decían, es que yo no compro los discos de Guillermo porque solo le canta al estero y a los sapos. Ajá. Y la música de Guillermo tiene una riqueza increíble. A mí me encanta la música de Guillermo, porque tiene un mensaje muy diferente. ¿Cómo empoderar a la gente para que no nos sigan vendiendo el teatro que ellos quieren, sino el que nosotros necesitamos? Pues eso es una labor de todos los días de los artistas.
¿verdad? Yo creo, yo por ejemplo como artista, yo no soy uno de esos artistas quejetas, que se queja y que como el Estado a mí no me da dinero, entonces yo no, pobrecito, entonces vivo, no. Para mí el artista es un hombre cojonudo, echado para adelante, como dicen los colombianos, con mucha fuerza y que no espera nada de nadie. Y que en la medida de que va haciendo las cosas, va consolidando su proyecto. Es decir, nosotros en el Teatro Memorias de Tegucigalpa tenemos 450 funciones con 14 grandes estrenos, nunca antes visto en la historia del país. Y entonces ese proceso nosotros lo estamos haciendo palmo a palmo sin un peso del gobierno. Eso sí, con el apoyo de la Cooperación Suiza para el Desarrollo. Y discúlpenme que lo diga, pero es que esto es producto de eso. Y ellos no han puesto ninguna condición. Entonces usted me dice, ¿cómo hacer? Pues eso, solo artistas tesoneros, solo artistas tenaces, que no esperen del gobierno ni un solo peso y que no esperen apoyo de eso. Y a pesar de eso, abrirse y tener, es como cuando uno le dice al papá, yo quiero ser teatrero, y el papá le dice, te vas a morir de hambre, y no sé qué, y le hace la lucha para que uno no sea. Y en esa medida, el que es artista, insiste, pues es lo mismo. No esperar nada del gobierno, exigirle al gobierno porque es su obligación, pero si no se lo da, usted tiene que continuar, ¿verdad? Entonces solo así vamos a poder contrarrestar la avalancha de signos que vienen de parte no solo del gobierno, vienen de las telenovelas, vienen de una cantidad de cosas que están ahí, ¿va? Entonces, ¿cómo yo compito con la televisión? ¿Cómo hago yo que a mi sala del Teatro Memoria lleguen 150 personas por función y se alejen del fútbol y se alejen de la telenovela? Al principio llegaban 10 personas, ahora llegan 150. Entonces, eso es, ¿va? Es solo los artistas, pero es que todos los artistas en cualquier parte del mundo es así. Yo viví en Colombia 10 años y en Colombia a los artistas les ha tocado luchar y eso es lo que han hecho. Pero no, aquí en Honduras algunos artistas están esperando que les caiga del cielo la cosa. No, efectivamente hay que ponerse a trabajar. Y como esta gente de la Casa de la Cultura. Okay. Tengo una llamada telefónica. Buen día, adelante. Sí, buen día. Buen día. La verdad que un país para que pueda despuntar ya hacia la prosperidad, hacia la economía, tiene que abrirse en diferentes campos. Miramos países como los del este europeo, como ellos, después de esa guerra que los dejó devastados, se abrieron al arte. Y fueron países que fueron representativos en el arte, ¿verdad? En este país parece que a la juventud más bien la dirigen hacia la criminalidad, hacia la delincuencia, para deshacerse de ellos, en vez de abrirle campos. La cultura, el arte es importantísimo para que un país se desarrolle. Este muchacho que está hablando, chica, le pone claro a estos que mandan en estos países para que miren que un país más bien necesita jóvenes para que vayan abriéndose en los campos, no solamente en la tecnología, en cuestiones de las ciencias sociales, las matemáticas. No, necesitamos que el país se abra a diferentes campos de la economía para poner en marcha el país. Y el arte, la cultura es importantísimo, ¿verdad? Sin embargo, parece que a la juventud más bien la dirigen solamente hacia eso, ¿verdad? Hacia la criminalidad. Bueno, se le cortó la llamada. Fíjate que era un tema. Ayer yo tenía a 2 jóvenes emprendedores aquí, don Tito, y les decía que me gusta que tomen la seriedad del caso y que tomen decisiones. Actualmente del 100%, casi el 30-40% de las personas que están siendo asesinadas en el país son jóvenes. El teatro puede cambiar vidas, puede guiar a nuestros jóvenes a tener otras oportunidades y no solo ver la salida por medio del crimen organizado. Pues el ejemplo es Costa Rica, ¿va? Es decir, bueno, el ejemplo soy yo también, ¿va? Yo me crié en un barrio, el Tegucigalpa, en la colonia Kennedy, es decir, y yo veo a mis compañeros, ¿verdad? Veo a mi barrio, veo a la gente, veo a los jóvenes que éramos jóvenes y que tenían sueños en su época. Y yo digo a mí que el teatro me salvó, me sacó de un mundo de violencia, me sacó de un mundo de opresión, ¿verdad? En un mundo donde no habían oportunidades para estos jóvenes.
Y entonces, y muchos de ellos cayeron en el alcoholismo, muchos de ellos cayeron en la delincuencia, muchos de ellos están haciendo otras cosas, muchos de ellos están muertos también, ¿va? Ya sea producto de la violencia callejera o porque se convirtieron en maneros. Entonces, el teatro efectivamente, ¿verdad?, es una oportunidad para sacar a la gente de ese mundo de violencia. Y como les digo, en la Casa del Teatro Memoria estamos generando un proyecto donde constantemente llegan jóvenes, ¿verdad?, tanto para verlo a las obras como para formarse. Entonces, efectivamente, el teatro juega un papel fundamental, ¿verdad?, en la consolidación de un Estado para que logre tener tranquilidad y estabilidad, ¿verdad? Pero como el teatro no es solamente una cosa física, ¿va?, porque el deporte es importante, pero el deporte es una cosa física, pero el teatro es una cosa física y también cognitiva, ¿va?, llega directamente a la conciencia. El teatro necesita estudiar usted. En el teatro necesita estudiar política, sociología, antropología, psicología. Es decir, que un director de teatro, la gente cree por ahí que no estudia. No, es decir, miren, yo estudié economía en la universidad y estudié filosofía. Es decir, no es que soy teatrero porque no. En un momento de mi vida dije, yo me voy a dedicar al teatro. Pero yo tengo amigos economistas, Martín Barahona, que fue presidente de economistas, porque yo estudiaba economía. Estudiaba filosofía, mi maestro Matías Funes, mi maestro Serrano, mi maestro Adelita Chavarría, mi maestro, para que yo pueda hacer teatro, solo lo puedo tener si tengo ese nivel y esa capacidad. Entonces el teatro sí es una forma, como usted decía, ¿verdad?, para poder sacar a esos jóvenes de la delincuencia, de la violencia. Ellos no lo entienden, los políticos no lo entienden porque además no les interesa sacarlos de la violencia, porque si les interesara, pues ya rato hubiéramos implementado el proyecto, ¿verdad? Como les digo, están más pensando en hacer eventos, porque ellos sí están haciendo eventos, ¿verdad? Ellos están haciendo constantemente eventos, pero no logran dimensionar que eso no se forma en un evento, sino que es una trascendencia que va más allá de un evento, es una formación más allá, ¿verdad?, de lo aparente, ¿verdad? Incluso los periodistas deberían de recibir clases de teatro. Es que yo conozco muchos periodistas que realmente no deberían ejercer la profesión. Bueno, en Colombia no la ejercerían, ¿verdad?, porque no puede, un periodista no puede redactar, por ejemplo. No puede redactar, no puede Colombia escribir. Tiene una excelente escuela de periodismo. Exacto. Yo di clases en la Universidad Javeriana para estudiantes de la carrera de periodismo. ¿Sabe la clase que daba yo? Se llama Comunicación y Cuerpo. Era entender la relación que existe entre el lenguaje hablado y el lenguaje no verbal. Entonces, ¿cómo se establece que una persona que puede saber mucho, pero no necesariamente puede expresarse de manera verbal, ¿va? Porque el lenguaje no verbal forma parte del 80% de la comunicación? Entonces, yo daba clase ahí. Tenía un montón de estudiantes en la carrera de Ciencias de la Comunicación. Usted mire esos presentadores colombianos, la capacidad que tienen, ¿va? La misma carrera de comunicación y de periodismo tendría que tener una clase de teatro ahí. Bueno, ¿y los abogados? Los abogados con los juicios orales. Ahora. ¿Verdad? Sí. Esos abogados no pueden hablar. ¿Cómo puede usted poner un abogado a defender un caso si no puede exponer? Convencer un jurado. Exacto, salvo la leguleyada de aquel famoso diputado que dice: el imperativo categórico kantiano no sirve para definir los procesos ejecutivos. Ese así con cada carreta que él aprendió de memoria, pues sí. ¿Verdad? Pero además da risa, es un personaje risible. ¿Verdad? Así es. ¿Verdad? Es de caricatura. Es una caricatura ahí con un lenguaje pero una retórica florida espantosa. Espantoso. Como diría, yo a veces uso esa palabra, retórica, por no decir la que usamos los hondureños. La perorata o la casaca. Voy a interrumpirlos porque voy a hacer mi primera pausa, segunda pausa comercial, de ahí vamos a seguir platicando. Creo que nos vamos a quedar todo el programa hoy con, si puede, don Tito, ¿verdad? No, ok, ¿a qué horas tiene que salir? Yo creo que... ¿O lo despedimos? No, sí, me tiene que despedir porque realmente me encantaría, pero la función nuestra es a las 9 de la mañana. Sí, ya va de salida entonces. Así bueno, es, como dice el querido y odiado Donald Trump, está despedido. Don Tito, un placer haberlo tenido, un gusto que haya platicado con nosotros, y esta es su casa. Cuando usted venga por La Ceiba, solo péguenos la llamada o comuníquenos con doña Norma y tendrá todo el espacio necesario acá. No, muchas gracias. Para mí ha sido un placer. Reinaldo, muchas gracias. Jorge, muchas gracias. Y realmente, bueno, es de los pocos programas que lo dejan hablar a uno, ¿va? Porque aquí solo invitan a políticos, vaya, diputados. Invitar a un artista es un privilegio, y que me hayan dejado hablar tanto, a mí que casi no me gusta. No, al contrario. Es haberlo escuchado, ¿verdad? Sí. Y me quedo con una frase que
recogí que tiene que ver con la planificación. El teatro, como pueden ver, es una planificación, ¿verdad? Y lo que está haciendo no es producto de una improvisación, que es lo que nos venden. Eventos tras eventos tras eventos que solo obedecen a una improvisación para dar o sea, no es ni dar, porque no es lo que estamos pidiendo, ¿verdad? Sino que solo apartarnos de nuestra realidad, para que no la vivamos, para que no la sintamos, para que no es quejarse, sino salir de ella. Tenemos la oportunidad de tener este conocimiento aquí, porque más que un personaje es un cúmulo de conocimiento. Creo que hay que empoderarse, hay que empaparse de las palabras, disfrutarlo, escuchar, aprender y poner en aplicación, acción, eso que usted nos ha expuesto. 9 de la mañana en Corozal ahorita, ¿verdad? Así es. ¿Es única presentación? Única presentación. Lástima que no pudimos quedarnos en Ceiba como otras veces, pero les prometo que vamos a traer una obra de teatro que se llama Tengamos el sexo en paz. Porque también nosotros nos metemos con los temas de la sexualidad, que son temas políticos. Fíjese usted la sexualidad. ¿Dónde se define la sexualidad? En las iglesias, en el Congreso. Hay un tema de debate aquí, el de las PAES, las pastillas anticonceptivas de emergencia, ¿verdad? Y el único país en América Latina que no están legales es en Honduras. Imagínense el atraso que tenemos, ¿verdad? Es decir, y la hipocresía, porque no están aprobadas, pero las usan a diario. Exacto, ¿verdad? Ese es el problema. Como el problema del aborto. No está aprobado, pero hay un montón de abortos que se realizan de manera, ¿verdad? Antimédico, ¿verdad? Están mal realizados esos abortos y lo que provocan son, ¿verdad? Muerte. ¿Verdad? En vez de legalizar una parte de esa actividad, porque efectivamente lo que está trayendo es desgracia a la población, ¿verdad? Esos temas, el aborto, fíjense que el aborto y la sexualidad no se discute en ningún lado. En la universidad, yo voy a la universidad, ¿y cuántas clases de educación sexual tiene usted? Ninguna, ¿no? Son cosas que realmente son útiles para la gente y la gente no sabe, ¿va? Entonces se discute en el Congreso. Ese es un tema político, el de la sexualidad es un tema político. Y en el teatro se discute, ¿va? Y no se discute en las universidades. Bueno, muchas gracias. Ponemos a exposición también la instalación de la Cámara Junior para que... Le cuento que él es presidente de la Cámara Junior a nivel nacional. No, excelente. Entonces, para ver si hacemos una gira aquí con Cámara Junior en varios lados. Y es una de nuestras anclas de estrategia para analizar la realidad. Él siempre está con nosotros los miércoles y hoy tuve el agrado de acompañarme con usted hoy. Qué bueno, edificante lo que hemos oído. Gracias, don Tito. Muy amables, muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Vamos.